A ver, vamos a develar la marquesina de nuestras oficinas con la frase que ustedes van a leer y vamos a comentarla una vez que la puedan ustedes observar. Adelante, ¿no? ¿Viste la primera cara de ¿por qué no? Ahí que falta la A al final, mira esto. ¿Quién es? Arriba, arriba, arriba. Muy bien, ¿verdad? ¿Sabes que sí? ¡Vámonos! Agradecemos la presencia de ustedes a esta presentación de esta frase de la marquesina que hemos llamado la marquesina en la defensa del petróleo en México. Queremos decirles que estamos dando el debate en el proceso legislativo. Nos quedan 2 días, los días en los cuales se desahogará los dictámenes de contenido fiscal. Así es que para nosotros está casi por concluir una etapa en la cual se está dañando por muchas generaciones el destino de los mexicanos. Decíamos el día de ayer, los mismos hombres que deformaron el modelo energético, los mismos hombres van a ser los encargados, dicen, para hacer funcionar el nuevo modelo privatizador. Son los mismos. ¿Cuál es la garantía para que los mismos hombres sean los que hoy sean honestos, sean transparentes, sean eficaces, sean patriotas? No hay garantía para ello, y de verdad para nosotros es un asunto que reviste un momento muy trágico porque trágica es esta reforma, la reforma estructural, como se ha dado a llamar, más destacada, pero más trágica y más dramática. Esta frase que está puesta en la marquesina: al PRI y al PAN, México no los perdonará. Es un asunto que tiene profundidad, pero que es de un enorme realismo. Así es que se la presentamos a ustedes, el grupo parlamentario del PRD en el Senado, para que puedan tomar opinión de ella. Y hoy será un debate importante, muy importante, muy técnico, pero muy importante. Y el día de mañana esperemos cuál sea esta confrontación que esperamos sea de ideas. Esperaríamos que los legisladores, las legisladoras, los que acompañan con sus posiciones al poder, hubieran tenido un pensamiento crítico, hubieran podido disentir, hubieran podido mostrar que es más importante la lealtad al pueblo que la lealtad al poder. Para ellos la lealtad al poder es un asunto de sobrevivencia, pero de verdad hacen a un lado
la función para la cual debemos de estar todos quienes desempeñamos una función pública. Lealtad a la patria, lealtad a la nación, lealtad a México. Así es que a sus órdenes, amigas y amigos, y gracias, de verdad gracias en esta ruta en la cual hemos nosotros fijado posiciones muy públicas, muy claras, y gracias por haber recogido las posiciones de las y los senadores del grupo parlamentario del PRD. Quedamos a sus órdenes por si hubiere preguntas que responder. Mariana Escobedo, por favor. Gracias, buenos días. Dos temas básicamente, uno relacionado con los legisladores de las izquierdas que emitieron su voto a favor de la iniciativa. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue una confusión o qué fue lo que ocurrió en algunas votaciones? Ninguno ha votado a favor. Ok. Y por otra parte, ¿qué futuro tienen ahora en este momento en el que finalmente las bancadas del PAN y del PRI, algunos de sus integrantes han manifestado que no se requiere a las izquierdas para legislar y que quedó demostrado? En ese sentido, ¿qué opinión tienen ahora del futuro de la izquierda y a nivel legislativo el papel de la izquierda? ¿Cuál seguirá siendo en este sentido, señor Barbosa? Gracias. Las mayorías primero deben de ajustarse a la ley. Y esta mayoría de PRI-PAN, esta mayoría a la cual México no los va a perdonar, ¿sí? Esta mayoría formal violentó la Constitución, traicionó a México y de verdad en la historia quedará registrado y en esta tragedia para las generaciones de mexicanos. Pero te debo decir algo, es una mayoría formal. La mayoría real es la mayoría que tendrá que expresarse en la consulta popular. Por eso les hemos dicho, nos vemos en la consulta popular con la fuerza de la sociedad. Carlos Cordero. Gerardo Cedillo, por favor. Senadores, yo quisiera preguntarles específicamente sobre el asunto de los pasivos laborales, que bueno, pues ha sido una gran controversia, si efectivamente pues este asunto a final de cuentas será como un FOBAPROA, una deuda extra que está asumiendo el Estado mexicano de pues la situación que tiene que ver con un mal manejo del sindicato, desde luego, y con años y años de complicaciones que pues se han venido dando con contubernios y una serie de cuestiones. ¿Qué hay al respecto de esto y, digamos, qué es lo que ustedes estarían proponiendo al respecto de esta situación? La respuesta técnica la va a dar la senadora Dolores Padierna. Les he de decir que nosotros somos solidarios con los trabajadores de Pemex. Somos solidarios con sus derechos laborales. Queremos que los verdaderos derechos laborales de los verdaderos trabajadores queden garantizados. Que no se crea que la izquierda está en contra de intereses de trabajadores. ¿De acuerdo? Es lo primero. Vamos a votar en contra, estamos en contra. Hemos elaborado un documento que le pido a la Secretaría de Prensa lo distribuya. ¿Por qué vamos a votar en contra del asunto de los pasivos laborales? Y le voy a pedir a la senadora Dolores Padierna que nos dé la explicación del caso. Muy brevemente, me parece que tramposamente se han querido revolver dos conceptos. Uno, lo que son pasivos laborales, que es una estimación actuarial a 100 años que elabora la Secretaría de Hacienda y cuyas reservas están solo bajo el control de la Secretaría de Hacienda y su destino depende de la decisión del Consejo de Administración de Pemex. Ahí no entra para nada la mano de los trabajadores. Y en esta parte, el cálculo actuarial que está haciendo el gobierno de 1.6 billones es una cifra inflada, inventada y calculada para 100 años, lo cual nos parece una verdadera sinrazón porque se presenta ante empresas en extinción. Y debemos hacer el cálculo, sí, de los trabajadores de carne y hueso y ver y reservar solamente lo que corresponda conforme a la ley para esos trabajadores. Y segunda parte, ya lo decía el coordinador, nosotros somos sindicalistas, nosotros defendemos los derechos adquiridos de los trabajadores,
No solapamos corrupción, tampoco admitiremos listados de trabajadores inventados, porque sabemos que en esa lista hay aviadores, hay familiares, a eso le llamamos corrupción. No, pero sí vamos a defender todos y cada uno de los derechos adquiridos, garantizados en un contrato colectivo de trabajo de todos y cada uno de los trabajadores de Pemex y de la CFE. Gracias. Carlos Cordero, por favor. Senador, buenas tardes. Quisiera saber si ya tienen algún plan de acción, si la bancada del PRI, PRD, Verde Ecologista, perdón, PRI, PAN, Verde Ecologista, vuelven a romper el pacto de debate, como se hizo esta madrugada, y si ustedes, ¿cuáles acciones van a tomar? Porque ya los coordinadores se comprometieron a que sí va a haber debate. Sí. A ver, antes de responder a tu pregunta, queremos mostrar nuestra solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME, en la manifestación pública que está haciendo en este momento a las afueras de esta sede, y nosotros vamos a plantear a los grupos parlamentarios una negociación que tenga que ver con la liquidación de las prestaciones a las que les corresponden, no de acuerdo a la forma que se aplicó en el tiempo de la extinción, que fue a través de la Ley Federal del Trabajo, sino a través, ¿sí?, de las prestaciones y derechos que se establecieron en el contrato colectivo de trabajo. También decir que vemos factible la posibilidad de que sean liquidadas esas prestaciones mediante la entrega de infraestructura que produzca energía eléctrica, ¿de acuerdo? Como así se los prometieron, así fue parte de las negociaciones que ellos han tenido. En algunos momentos les hicieron esa propuesta, ellos la aceptaron y después el gobierno se desdijo de lo planteado. Así es que nuestra solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas, con la manifestación que está desarrollando, vamos ahorita a integrar una comisión para recibirlos. El Senado debe ser la casa de los mexicanos, de las mexicanas, en donde la libre expresión prevalezca y donde el diálogo sea el instrumento para buscar soluciones. Ese es lo primero. Lo segundo, tu pregunta, nosotros esperamos que se cumpla el acuerdo para procesar el desahogo de la discusión en el Pleno, como así funcionó en la primera etapa del extraordinario, la de los 5 días. Y esperamos, de no ser así, solamente vamos a pedir que se cumpla la ley, solamente eso, ¿sí? Y en el cumplimiento de la ley, desde luego, nadie podrá separarse y nadie podrá querer boicotear. Para nosotros lo importante es el debate. Debate significa confrontar ideas, escuchar a las dos partes y no provocar esa arrogancia de una mayoría estúpida que atropella la ley, que se ausenta del debate, que se separa, que dice protesten o impugnen en la Corte el procedimiento violado como una forma arrogante del desprecio de la misma, de la ley. Así es que para nosotros venimos en el ánimo de que ese modelo que se aplicó, que fue útil para debatir en la primera etapa, que ayer se incumplió de cierta forma, pero que hoy tenemos la palabra de los coordinadores del PRI y del PAN para que se continúe. De no ser así, solamente diremos que se aplica el reglamento. Claudia Guerrero, por favor. Gracias. Senador, les quisiera pedir una opinión sobre este fenómeno que se está registrando, que ya tiene mucho tiempo denunciándose, del robo de combustibles a los usuarios, a los consumidores que no les venden litros de litro. Ahora los empresarios de las gasolineras se justifican diciendo que las pipas también les llegan incompletas desde Pemex. Y entonces pues es todo la cadenita de corrupción. Si me regalan una opinión sobre el tema y qué se puede hacer y si en verdad esta reforma puede ayudar en algo a combatir ese fenómeno. Miren, en el PRD desarrollamos temas que llamamos la agenda de la gente. Y la agenda de la gente tiene que ver no solo con las reformas estructurales, sino con el día a día de la forma de vida de las personas en todo el país. Y mucho de la agenda de la gente está en los temas de consumidor, de la protección al consumidor. Así es que para nosotros la autoridad
de Comercio en México, la Profeco, para regular y proteger al consumidor, ha sido un asunto que no se ha podido cumplir, no ha llenado las expectativas. Y el consumo más importante o de los más importantes es el consumo de gasolina y la atención que se produce para los consumidores de la misma. Que en las abastecedoras de gasolina no lleguen las pipas llenas es un asunto que tiene que reclamar ahí los consumidores, que son las gasolineras, pero que los gasolineros vendan litros de menos, litros pequeños, eso tiene que ser un asunto que también lo asegure la Profeco, porque es defensa al consumidor, del consumidor último de la gasolina que somos nosotros. Sanciones, eso no solamente son violaciones al consumidor, son delitos, y ahí hay mafias, En la distribución de gasolina puede ser gasolina robada, puede ser gasolina que se entrega a través de distribuidores que no son los oficiales. Fíjense nada más, que las gasolineras estén vendiendo una gasolina que no es la gasolina que provee Petróleos Mexicanos. Así es que nosotros marcamos eso con un tema de agenda de la gente con el cual nos solidarizamos. Gracias.